Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez, y el día de hoy quiero hablar sobre un tema importante porque hay ciertos versículos de la Biblia que, al no ser entendidos por la mayoría de los cristianos, traen confusión a la mente de los mismos, sobre todo en este tema de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Tenemos que entender que la Biblia nos lo dice de todas las maneras posibles. Una vez salvos, siempre salvos. No es un juego en el cual estamos jugando a pecar y burlarnos de Dios, no es una falsa doctrina. Y hay muchas personas que se burlan de este concepto y dicen que nos vamos a quedar en el arrebatamiento, los salvos siempre salvos, hablan así de nosotros, no entendiendo la verdadera doctrina, la profundidad de lo que bíblicamente significa esto, que Jesucristo pagó una salvación completa, perfecta, y que la obra de Jesús no tiene defecto alguno, sobre todo la obra redentora de Jesucristo. Porque la creación de Dios, si bien tiene defectos, no es por culpa de que Dios la haya creado imperfecta, sino que nosotros, los seres humanos, a través del pecado, nos hemos empeñado en dañar la obra de Dios. Y el plan de salvación es la reparación de esa creación tan grande de Dios que es el ser humano, en la cual Dios, a través del rescate, de la provisión de rescate que es Jesucristo, ha traído un rescate perfecto, el cual el ser humano no puede manchar jamás una vez que esa persona ha sido redimida, una vez que esa persona se ha agarrado de la cuerda de salvación. Sin embargo, hay ciertos versículos que traen confusión en los corazones de las personas, y hoy vamos a iluminar un poco sobre estos conceptos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la diferencia entre cumplir la palabra y guardar la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no sé por qué la gente suele confundir términos. Pareciera que las personas ni siquiera entienden el propio idioma, entonces las malas traducciones traen entonces más confusión aún, pero es lamentable que la gente ni siquiera entienda su propio idioma, porque cuando tú vas al diccionario, hay una diferencia entre la palabra cumplir y la palabra guardar. No es lo mismo cumplir que guardar. Vamos a verlo bíblicamente, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley tenía que ser cumplida. Dice la Biblia dice el Señor que ni una jota ni una tilde de la ley perecerá hasta que todas estas cosas sean hechas. Tenía que venir alguien que cumpliera la ley por completo, a fin de que a través de ese alguien que cumpliera la ley por completo pudieran ser justificados los que no podemos cumplir la ley. Esto es, no solamente los judíos, sino todos los seres humanos que no podemos cumplir la ley, aun si nos propusiéramos con todas nuestras fuerzas a cumplirlas, debido a las inclinaciones pecaminosas que nuestro cuerpo humano de la naturaleza caída por el pecado tiene, en comparación de la santa ley de Dios, que es perfecta. Entonces, Jesucristo vino a cumplir la ley. Sabemos que en Jesucristo no hubo ni habrá jamás pecado alguno. Por lo tanto, Jesucristo fue capaz de cumplir toda la ley de Moisés. Y no solamente la ley de Moisés, sino que su justicia supera aún la ley de Moisés. Vamos al verso 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense lo que dice aquí en el verso 19. Cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Eso quiere decir que hay personas que infringen estos mandamientos, pero están en el reino de los cielos. Son llamados pequeños. ¿Pero dónde son llamados pequeños? ¿En el infierno? No. En el reino de los cielos. Quiere decir que van a ir allá, así infrinjan estos mandamientos. Mas cualquiera que hiciera enseñar este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el único que ha hecho y ha enseñado esos mandamientos? Pues nuestro Señor Jesucristo es el único que puede ser llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué pensabas tú? ¿Que iban a llamar grande en el reino de los cielos a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera? Pues no. El único grande en el reino de los cielos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha cumplido sus mandamientos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los que se afanaban más por cumplir la ley de Moisés? ¿Quiénes eran los que aún creaban mandamientos que no estaban en la Biblia, para que esos mandamientos los ayudaran a no acercarse a romper la ley de Moisés? Pues los fariseos. ¿Cómo pues dice Jesús aquí que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos? ¿Por qué lo dice? Porque la única manera de que nuestra justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos es a través de Jesucristo, a través de la justificación que Jesucristo nos regala, poniéndose a través de la sustitución judicial en nuestro lugar. Entonces, mediante eso,
como la justicia de Jesucristo fue perfecta y nos sustituye, o sea, es como si nosotros hubiésemos cumplido la misma justicia de Cristo, quiere decir que nuestra justicia puede ser mayor a la de los escribas y a la de los fariseos. ¿Se entiende? No es porque nosotros nos vamos a portar mejor que los fariseos que vamos a tener una justicia mayor a la de ellos. Porque ambas justicias son mediocres, aunque la de los fariseos probablemente es mayor a la de nosotros, aunque los fariseos carecen de misericordia, sabemos también eso, porque son muy estrictos con la ley. Pero probablemente en el cumplimiento de los mandamientos son mejores que la mayoría de los demás seres humanos. Sin embargo, no es porque nosotros cumplamos más los mandamientos que ellos que nuestra justicia va a ser mayor a la de ellos, sino porque tenemos al sustituto judicial que es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Juan 14, del 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate que aquí lo está diciendo, si me amáis, cumplid mis mandamientos. ¿Quién cumplió los mandamientos? Él. Sin embargo, él no manda a cumplir, sino que él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí él está hablando como hombre, como el Mesías enviado y prometido de Dios, pero también está hablando como Dios mismo, porque él es Dios hecho carne. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto de si me amáis, guardad mis mandamientos al decirlo como Dios? Que también está hablando de los mandamientos completos de toda la Biblia, no está hablando solamente de los mandamientos que él, como Jesucristo, una de las tres personas de la Trinidad, dio, sino los mandamientos que da también como Dios Todopoderoso en una extensión bíblica completa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guárdalos, no dice cúmplelos, guárdalos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, o sea, hablándose del Espíritu Santo. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Fíjate que los apóstoles en ese entonces aún no habían sido salvos porque no habían entendido el plan redentor de Jesús. Ellos sí creían en él como Mesías y veían los milagros, pero no habían entendido, y por eso cuando Jesucristo les dice que él tiene que morir, Pedro se escandaliza y los demás dicen que no entienden, la Biblia dice que no entienden lo que quiere decir con eso porque no habían entendido el plan de salvación, o sea, no habían sido salvos todavía. Entonces, por eso es que aquí dice, mas vosotros le conocéis, hablando del Espíritu Santo, porque está con vosotros y será en vosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Eran llamados todavía, pero no habían sido elegidos. ¿Por qué? Porque no habían cumplido con las dos demandas de Marcos 1.15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. La disposición mental es reconocerte como un pecador, esa es cambiar la disposición mental, y confiando en el buen mensaje es creer el Evangelio, el hecho de que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Aún no habían cumplido con esos dos mandamientos de Marcos 1.15, entonces por eso el Espíritu Santo estaba con ellos, pero dice la Biblia, y será en vosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos cumplieran esas dos demandas, ya no era que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos, o sea, los iba a sellar. Esa es la diferencia entre un llamado y un escogido. En el llamado, el Espíritu Santo está con esa persona y por eso es que la persona puede comunicarse con Dios, porque Dios ha abierto una ventana de comunicación, a pesar de que esa persona no ha nacido de nuevo, para que esa persona, en ese tiempo que Dios le da en el llamado, pueda cumplir con esas dos demandas, ser salvo y poder comunicarse con Dios para siempre a través del nuevo nacimiento. Y las personas confunden estas dos cosas, piensan que han nacido de nuevo porque están dentro del llamado y Dios les ha abierto esa puertica de comunicación, esa ventanita de comunicación, pero no es eso, porque en el momento en que no cumplan con esos dos llamados y el llamado se acaba y sean soltados, ya no pueden volver a comunicarse con Dios, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Pero de ese tema ya hemos hablado en otros videos anteriormente, los invito a ver esos videos. Sin embargo, aquí dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros, aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te haya de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la palabra que se utiliza en el griego es tereo, guardado, guarda, guardan, para velar por, para proteger. Esa es la palabra que se está utilizando con ese término guardar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre guardar y cumplir? Bueno, el cumplimiento es el cumplimiento exacto, estricto y perfecto de los mandamientos de la ley, y el cumplimiento de abstenerse de aquellas cosas que prohíbe la ley. ¿Quién fue el único que pudo cumplir con la ley completamente? El Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que guardar los mandamientos, guardar la palabra. ¿Cómo la guardamos? Meditando en ella, leyendo la Biblia todos los días, buscando del Señor a través de la oración para que el Señor nos recuerde la palabra y la aplicación de la misma, para que el Espíritu Santo nos dé la aplicación correcta, porque la palabra no se interpreta como nos da la gana, sino como el Espíritu nos dice que debe ser interpretada. ¿Qué sucede con las personas que quieren interpretar la palabra como les da la gana? Que les pasa como el diablo, que le dijo a Jesús, lánzate, lánzate, que él enviará a sus ángeles para que te protejan. ¿Y qué le dijo Jesús?
No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cuál es la aplicación correcta de la palabra, obviamente porque Él es Dios y el Espíritu Santo está en Él. Pero nosotros los seres humanos, si no tenemos al Espíritu Santo, si no escuchamos al Espíritu Santo, no le vamos a dar la aplicación correcta a la palabra. Entonces tenemos que guardar la palabra para poder obviamente darle la aplicación correcta. Tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que amar la palabra de Dios, leer la Biblia todos los días. Eso es guardarla. ¿Quiere decir esto que no vas a pecar? No quiere decir que no vas a pecar. Obviamente el Señor sabía que íbamos a seguir pecando, pero hay una diferencia entre una persona que peca guardando la palabra y una persona que peca porque no está alimentando su espíritu o no está alimentando su relación con Dios. Obviamente, siempre vamos a pecar todos los días, sea de palabra, porque no nos abstenemos a lo que tenemos que abstenernos, de mal pensamiento, de que usamos los ojos incorrectamente. Siempre tenemos pecado, pero obviamente el que guarda la palabra, obviamente va a pecar menos que el que no la guarda. Entonces guardar la palabra es ser uno con la palabra, enamorarte de la palabra, estudiar la palabra, no poder vivir sin la palabra. ¿Tú estás enamorado de la palabra, cristiano? Te pregunto. ¿Tú amas a la palabra de Dios? ¿A qué tanto tiempo le dedicas tú a la palabra de Dios? ¿Le dedicas más tiempo al Facebook, a YouTube, a Instagram, a tomarte fotos, a salir de paseo con tu familia? ¿Le dedicas más tiempo a tu trabajo? ¿Le dedicas más tiempo incluso a tus hijos que a la palabra? Pues déjame decirte que Jesús es la palabra encarnada. Y si tú dices amar al Señor, por eso es que aquí dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si tú dices amar a Cristo, tú tienes que amar la palabra, y amar la palabra significa leerla constantemente, estar meditando en ella constantemente. Si tú no amas la palabra, lamentablemente, tú no amas a Jesús. Si tú lees poco la palabra, aunque sí la lees, quiere decir que sí amas a Jesús, pero lo amas poco, no lo amas tanto como tú deberías. Entonces, ¿qué tan fuerte y qué tan cercana y qué tan apegada es tu relación con la palabra? Eso habla del nivel de amor que le tienes a Jesús, porque Jesús es la palabra encarnada. Entonces, si tú amas la palabra, si tú guardas la palabra, tú serás amado de Él y serás amado del Padre, guardando la palabra, guárdala, medita en ella. No quiere decir que no vas a pecar, como interpretan erróneamente los cristianos evangélicos pentecostales, incluso algunos evangélicos de otras denominaciones, interpretan erróneamente que se trata de cumplir mandamientos, y no se trata de cumplir mandamientos, se trata de meditar en la palabra. Tiene que ser tu delicia de día y de noche, como dice el Salmo, meditar en la palabra. Por eso que el rey David era amado de Dios, porque el rey David meditaba en la palabra, guardaba la palabra. Y el rey David no pecaba. Claro que el rey David pecaba, y con pecados gravísimos, como el pecado que cometió cuando mató al esposo de Betsabé, que más tarde la hizo a ella su mujer. No fue un pecado grave, ¿me entiendes? Pero él era amado de Dios a pesar de que fallaba, porque él guardaba los mandamientos del Señor. Y él mismo acepta en los salmos que él pecaba. Líbrame de mi pecado, que es grande. Él sabía que él pecaba. Entonces yo quiero que se entienda, porque nosotros hablamos el idioma español y tenemos que entender la diferencia entre cumplir y la diferencia entre guardar. Yo se lo dejo de tarea, vaya a buscar en el diccionario. No le voy a decir aquí en este video conceptos de nuestro propio idioma, ¿sí? Busca en el diccionario la diferencia entre cumplir y la diferencia entre guardar, por favor. Ya hay que empezar a usar la cabeza, porque muchas personas incluso me han comentado eso en los comentarios. Guardad mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos me ama, no sean brutos. Con todo respeto se los digo, yo a veces me paso. Sé que a veces no corrijo con tanta mansedumbre como quisiera, estoy trabajando en eso. Necesito que Dios trabaje en mi paciencia con los demás, pero es que a veces la gente dice unas brutalidades tan grandes que es difícil no molestarse, es difícil. Yo no soy perfecto y yo sé que tengo que reconocer también mis errores. A veces se me va la mano criticando, pero sí soy sincero y critico con la verdad. Al menos eso es lo que yo considero y lo que trato de hacer. Romanos 10, del 5 al 13, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la Biblia con respecto al cumplimiento de la ley. Por eso no se puede estar refiriendo a cumplir los mandamientos, porque aquí dice que el que cumple la ley vivirá por ella, pero nosotros no vivimos por la ley. Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Es cumpliendo la ley que vas a ser amado con Dios, por Dios? Obviamente que no, es por la fe. Y acuérdate que la fe está descrita en la Biblia como certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza y la convicción. No es la mente positiva. Para los que no entienden, entendido. Tengo videos sobre la fe ya, pero tienes que entender que no es mente positiva, es certeza y es convicción. Hebreos 11 lo define así. Verso 6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a la fe, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley había sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estabais revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo me pregunto a esas personas que piensan que la salvación se pierde, que hay que cumplir mandamientos para entrar al cielo. O sea, ¿de dónde dejan las cartas de Pablo como la carta de Gálatas u otras cartas? O sea, es que ustedes sacan eso de la Biblia. Porque yo no tengo que andar dando tantas explicaciones de lo que Pablo dice aquí, porque Pablo lo dice muy claramente, que no es por la fe que vamos a ser vivificados. El justo no es justo por la ley, es por la fe que vamos a ser vivificados. Que el justo no es justo por la ley, sino por la fe. Pablo lo dice no solamente en esta carta, sino en muchas otras. Y ustedes quieren seguir insistiendo en que a través de obras vamos a ser salvos. Entonces usted tiene que sacar las cartas de Pablo de la Biblia si usted dice que a través de las obras se puede una persona hacer salva. Entonces reflexionen un poquito, sí, porque, miren, amados, queridos, como lo he dicho en otros videos, yo no digo que haya un versículo que diga que para ser salvo hay que ser sabio, pero yo te voy a decir una cosa: si tú eres bruto, tú estás muy lejos de la salvación. Si tú eres un cerebro pequeño que no piensa, que no analiza, tú estás muy lejos de la salvación. Y yo no digo que Dios no pueda salvarte, porque Dios te puede mostrar el evangelio con dibujitos, con plastilina, como dicen popularmente por ahí. Y quizás lo puedas entender porque la gracia de Dios es tan grande, pero mira, qué necesidad, qué necesidad. Si tú quieres ser bruto, te va a costar mucho más entender el evangelio. Y recuerda lo que siempre digo: para ser salvo por medio del evangelio hay que entender el evangelio. Si no entiendes el evangelio, no vas a ser salvo por medio del evangelio. La mayoría, incluso personas que yo sé que no son brutas, que analizan, no entienden el evangelio. Y esto es algo que a mí me sorprende. Muchos que son inteligentísimos y sabios en cuanto a estos temas bíblicos no entienden el evangelio. Quizás porque tienen un corazón duro, quizás sea por eso. Pero te digo, si eres bruto, te va a costar mucho entender y no vas a poder ser salvo. Primera de Juan 1, verso 10. Si decimos que hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Vamos aquí, quédate con esto. Porque vamos a leer otros versos de Primera de Juan y de Segunda de Juan, donde, mira, quédate con esto porque el mismo Juan lo dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate, Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Quédate con esta palabra. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Guardar. Otra vez utiliza la palabra guardar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fíjate la diferencia entre guardar y cumplir. La dije hace un momento. Quédate con esto. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, guardando sus palabras y sus mandamientos es que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. No dice el que cumple.
Entonces, ginosco es la palabra en griego que se utiliza para conocer. Por eso te dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, no le conoce en realidad. Utiliza la palabra ginosco. Se utiliza, habla de un conocimiento interno, esta palabra en griego, más allá de lo intelectual. Y en hebreo se utiliza la palabra yada, en versículos del Antiguo Testamento que son en hebreo, que tiene significado parecido a este. También es un conocimiento que tiene más que ver con un conocimiento interno, un conocimiento intuitivo, un conocimiento del alma que un conocimiento intelectual. Ahora bien, recuerda lo que te dije que Juan dijo, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Y ahora dice aquí en 1 de Juan 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjate que está hablando de Él, de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿será que Juan se contradice? Porque hace rato dijo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Y dice también que si hemos pecado tenemos un abogado. O sea, que está hablando de cristiano y dice que si un cristiano dice que no ha pecado es mentiroso y dice, cristiano, si has pecado, Cristo es tu abogado y te limpia de todo pecado. Y ahora también dice aquí que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Entonces, ¿qué? Se está contradiciendo. O sea, no podemos pecar porque ni le hemos visto ni le hemos conocido. Aunque más atrás dijo que si hemos pecado tenemos abogado y que si decimos que no hemos pecado le hacemos mentirosos. La Biblia se contradice. Juan se contradice. Esa es la pregunta que les dejo ahí, porque ese versículo lo utilizan mucho para decir que los cristianos no debemos pecar. Lo utilizan mucho. Ahora, les voy a explicar lo que quiere decir todo esto. Juan 1, verso 18. Juan 1, no el primera de Juan, la carta de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el 1:18? A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿qué es lo que? Vamos a retroceder nuevamente a la carta. Vamos a retroceder. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjate lo que, y vamos otra vez a Juan 1:18. ¿Qué es lo que dice en Juan 1:18? Vamos otra vez allá. A Dios nadie jamás le ha visto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué dice aquí esto? Porque aquí está hablando de Jesús. Y está hablando también de nosotros en el futuro. Miren. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros no hemos visto a Dios jamás. Al menos no a Dios completa y extensamente. El único que ha visto a Dios completamente ha sido Jesús. En toda la creación, por cierto, el único que ha visto a Dios ha sido Jesús. Ni siquiera los ángeles han logrado ver a Dios en su completa, como en su completitud. Porque Dios es infinito además. Entonces es imposible para una criatura creada ver a Dios. Dios es algo que va más allá de los sentidos de cualquier ser humano, carnal o espiritual. El único que lo ha visto de verdad en toda la creación, a Dios en toda su gloria, ha sido Jesús. Y el único que le da a conocer a Dios es Jesús. Entonces, nosotros pecamos porque no le hemos visto. No hemos visto a Dios Padre completamente. Y no le hemos conocido completamente, sino que lo hemos visto en parte con nuestros ojos espirituales y lo hemos conocido en parte, pero completamente el único ser que ha visto y ha conocido a Dios ha sido Jesús. Y obviamente el Espíritu Santo, que también es Dios. Segunda de Corintios 5. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí lo dice Pablo. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por eso no le hemos conocido, porque estamos ausentes. Por eso dice que el que permanece en Él no peca. Nosotros no permanecemos en Él. Podemos estar en Él cuando estamos orando. El Espíritu Santo está en nosotros, mas nosotros no estamos completamente en Él porque estamos en el cuerpo y estamos ausentes del Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque por fe andamos, no por vista. Fíjate. No le hemos visto. El único que ha visto a Dios completamente ha sido Jesús. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y qué dice aquí Pablo? En el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Por eso es que nunca le hemos visto a Dios completamente. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Primera de Corintios 13, del 9 al 12, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjate, conocemos a Dios, pero no completamente, lo conocemos en parte.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita que somos salvos, conocemos a Dios en parte. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira, nunca hemos visto a Dios, ni conocemos a Dios completamente, lo conocemos en parte. Pero eso es ahora. Un día vamos a conocer a Dios completamente, porque es la promesa, y un día vamos a ver a Dios, y no lo vamos a ver oscuramente como a través de un espejo, como lo vemos ahorita. Apocalipsis 22, del 4 al 5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verán su rostro, esta es la promesa. Un día dejaremos de conocer en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a dejar de conocer en parte y lo vamos a conocer completamente. Y vamos a verlo, porque a Dios no lo ha visto nadie jamás sino Jesús, pero estamos siendo hechos a imagen y semejanza de Jesús, y cuando seamos glorificados, seamos transformados, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 22, 4? Lo repito, y verán su rostro, el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, esa es la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos a Dios sino en parte ahora, y por qué no le hemos visto? Primera de Pedro 3, el 21 al 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos a ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el que peca no la ha visto ni la ha conocido? ¿Cómo es posible que Satanás pecara en el cielo? Esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Cómo si en el cielo no hay pecado, Satanás pudo pecar? Bueno, esto sí es algo que voy a teorizar, pero yo supongo que Dios no le mostró su gloria completamente a los ángeles, sino en parte también, y por eso fueron capaces de pecar. ¿Y por qué en el futuro nadie va a ser capaz de pecar cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva y estemos frente a Dios y le veamos cara a cara y dejemos de conocerlo en parte, sino que lo conozcamos completamente? Porque va a mostrar su gloria completamente a nosotros los salvos. No va a ser en parte, sino completa. Y una persona que ha visto la gloria completa de Dios no puede pecar. Jesús, bueno, es que Jesús también es Dios, por eso tampoco Jesús puede pecar. Pero aparte que él ha visto al Padre y él también es Dios. Nosotros no vamos a ser capaces de pecar cuando veamos la gloria de Dios completa en el reino de los cielos, cuando dejemos de conocer en parte, cuando conozcamos completamente. Y eso va a ocurrir en algún momento de la historia. Entonces, eso es lo que quiere decir esa carta de Juan. No es que no vamos a pecar nada, no es que no vamos a pecar más nunca, mientras después que seamos salvos en la carne. Vamos a repetir entonces este verso e interpretarlo nuevamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Este es 1 de Juan 3. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Nosotros estamos ausentes de él porque estamos en el cuerpo. Podemos permanecer en él en ciertos momentos de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, pero no permanecemos en él siempre. Por eso dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Nosotros no permanecemos en él siempre, por eso pecamos. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Nosotros no le hemos visto nunca. Lo único que ha visto a Dios completamente ha sido Jesús. Por eso Jesús no peca. Y no le hemos conocido, sino en parte. Por eso nosotros tenemos una lucha con el pecado. Y eso es lo que quiere decir aquí este versículo. Por eso yo te digo siempre, la Biblia no la puedes analizar con un solo versículo. No puedes sacar una doctrina de un solo versículo. Tienes que juntar la Biblia completamente, todos los versículos con todos los versículos para creerla, para sacar una doctrina de ahí. No sacar una doctrina de una sola palabra de la Biblia, como hacen los pentecostales, como hacen los bautistas, como hacen la mayoría de denominaciones evangélicas. Entonces, cuando hay algo que tú no entiendas, júntalo con otros versículos para que lo logres entender. Este versículo se explica de esta manera. Entonces, cumple las dos demandas de Marcos 1:15, cambia la disposición mental y confía en el buen mensaje, que es el hecho de que Cristo pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros, para que seas salvo y puedas entrar al reino de los cielos, y Dios te dé estos conocimientos para que no te confundas más con la palabra, sino que la palabra sea claridad para tu alma. Muchas bendiciones, nos vemos en otro video, gracias.